Hola amigos, ¿cómo están? La semana pasada mi grupo y yo fuimos de paseo a Bauhaus. Mi grupo está conformado por Fátima, Stephanie y Vanessa. Deseamos mucho contarles la experiencia que tuvimos y esperamos que les guste. El edificio de la Bauhaus se visualizan las características del movimiento racionalista: volúmenes puros articulados de manera racional, uso innovador de nuevos materiales como el hormigón, el acero laminado y el vidrio, y una interrelación entre el interior y el exterior. La esencia de la Bauhaus es que en él adquirían las bases técnicas y artísticas. Su principio didáctico es la creación intuitiva. Las formas y figuras básicas de la Bauhaus influyen en pintores como Paul Klee y la Basílica Nevsky. Los colores básicos como el rojo, amarillo y el azul, y las formas elementales como el triángulo, cuadrado y el círculo siguen siendo hoy el código identificador de la Bauhaus. La Bauhaus se dividió en 3 etapas. La primera fue por Walter Gropius en 1919 hacia 1923. La segunda etapa se dio por Hans Meyer de 1923 hacia 1928 y finalizó con Mies de 1928 hacia 1933. Bauhaus, Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño, fundada por el arquitecto, diseñador y urbanista de origen germano Walter Gropius en Alemania de 1919. Influyó poderosamente en la arquitectura moderna. Sentó bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Estaba influenciado por diferentes corrientes como el constructivismo, el suprematismo, el expresionismo y el neoplasticismo. Se caracterizó por la ausencia de ornamentos en sus diseños. En 1925 se alcanzó una serie de edificaciones de forma rectangular, con base en hormigón y cristal, la cual fue diseñada por el primer director de la escuela. Ya para aquel entonces se inclinó más hacia el funcionalismo. La expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin adorno se volvió cada vez más frecuente en este estilo de movimiento. Se manejó el círculo, el cuadrado, el triángulo y se utilizaron los 3 colores primarios como base. Walter Gropius llevó a cabo varios proyectos, incluyendo su obra maestra, el edificio de la Bauhaus en Dessau, el cual tenía una planta asimétrica con pabellones situados a diferentes alturas y predominio de ventanas horizontales, uno de los puntos de referencia de la arquitectura racionalista. La pedagogía en esta escuela se dividía en 3 partes. La primera parte era durante 6 meses. El aprendiz se adaptaba a los talleres de la Bauhaus y descubría sus preferencias gracias a la convivencia con los artistas que formaban parte de ella. Trabajaban con piedra, madera, metal, barro, vidrio y colorantes, mientras se les enseñaba el dibujo y el modelado. En la segunda parte, la entrada a los talleres era más frecuente. Era una instrucción práctica y formal durante 3 años. Luego se realizaba el examen de artista. A través de esto se elegían a los estudiantes más destacados. En la tercera parte, los que fueron seleccionados recibirían cursos prácticos en las fábricas y salían bajo el título de arquitectos. En 1923 se celebró la primera exposición de la Bauhaus y los alumnos presentaron todo tipo de maquetas de vivienda. En esta misma fecha se construyó una casa familiar de forma cuadrada, con varias habitaciones pequeñas agrupadas alrededor de una mayor. Fue bautizada como la Casa Sommer y fue el primer gran proyecto de esta casa de estudios. Esta magnífica obra fue alabada por diferentes críticos, sin embargo, los conservadores tildaban a la escuela como socialista y generó todo tipo de protestas en su contra.
Adicionalmente, reinaba en el país una crisis en el ámbito político. Esto obligó a Walter Gropius a cerrar la escuela en abril, acabando así la primera etapa de la Bauhaus. Segunda etapa, 1923-1928. James Meyer. La escuela se trasladó a Dessau, una ciudad en clave industrial, donde alcanzó la plenitud y el esplendor con profesores como Mies van der Rohe, Paul Klee, Vasily Kandinsky, entre otros. De la Bauhaus salieron todo tipo de diseños para barrios enteros, a juegos de té, lámparas, sillas, mesas, alfombras, joyas, etc. Este periodo se desarrolló entre 1928 y 1933. Ludwig Mies van der Rohe, el arquitecto, tras la Primera Guerra Mundial, proyectó una arquitectura futurista de cristal. Una obra importante la cual construyó fue la del pabellón alemán de Barcelona. El desarrollo de este proyecto seguía dándole un papel preponderante a la Bauhaus. En 1932 se decidió la disolución de la Bauhaus, sin embargo se trasladó hacia las afueras de Berlín. En este tiempo estuvieron trabajando con penumbras de medios. En ese mismo año, algunos alumnos de la Bauhaus fueron intervenidos por la policía nazi. Tiempo después se cerró definitivamente la escuela de arquitectura y poco después los profesores y arquitectos decidieron alejarse de Alemania. Sin embargo, Heidegger decidió regresarse a los Estados Unidos y poco después Gropius y Mies se unieron junto a él. Esto hizo que la dispersión de talentos tuviera una repercusión positiva en diferentes países. Los principales diseños de la Bauhaus son el ajedrez de la Bauhaus, hecha en el año 1922 por Joseph Haydn. Seguido, en el mismo año, también se diseñó la cuna de la Bauhaus, hecha por Peter Keller. Luego, se diseñó también el ballet triádico en el año 1922 por Oskar Schlemmer. Luego, se diseñó toda una secuencia de sillas, empezando por esta, la silla Wassily, hecha en el año 1925 por Marcel Brewer. Seguida, se diseñó la silla Vivendum en el año 1926 por Eileen Gray, para luego, en el año 1927, crear la silla MR10 diseñada por Mies van der Rohe. César Chair es la siguiente silla que se creó en el año 1928 por Marcel Brewer. La silla basculante, hecha también en el mismo año por Le Corbusier, fue uno de los diseños que más marcó en el caso de las sillas diseñadas por la Bauhaus. Seguido, en el año 1928 tenemos la silla club diseñada por Joseph Albers, para luego en el año 1929 diseñar la silla Barcelona por Mies van der Rohe. Luego tenemos mesas de la Bauhaus, la cual comenzaremos hablando de la mesa plegable, hecha en el año 1924 por Erich Bellender, y seguido en el año 1925 se estaría diseñando la mesa Lash por Marcel Brewer. En el año 1926 se diseñó la Nesting Table por Joseph Albers. En 1927 se tiene la E1027, un tipo de mesa circular diseñada por Eileen Gray.